Ok, listo. Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio al panel de cierre de este Congreso Iberoamericano de Ciencia Abierta. Hoy vamos a tener eh, la oportunidad de compartir las experiencias de 4 países. Vamos a tener España, Perú, Ecuador, Chile. Vamos a tener un conversatorio. Nos acompañarán Pilar Rico Castro. Ella es responsable de la Unidad de Acceso Abierto, Repositorios y Revistas del Departamento de Gestión de la Información Científica de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Pilar Rico Castro es doctora en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es la jefa de la Unidad de Acceso Abierto, Repositorios y Revistas de la Fundación FECIT, desde donde presta soporte al Ministerio de Ciencia e Innovación en el diseño, implementación y evaluación de las políticas nacional y europea de acceso abierto y de ciencia abierta. Coordina diversos servicios de fortalecimiento de recursos científicos para la comunidad investigadora, como la evaluación científica, como la evaluación de revistas científicas y de monografías académicas nacionales. La convocatoria María de Guzmán para financiar repositorios institucionales, sistemas CRIS y servicios de publicaciones académicos al agregador nacional de repositorios de acceso abierto Recolecta. Y la participación de FECID en iniciativas internacionales como la referencia COAR, OpenAid, EOS y en proyectos europeos como EOS Future y Diamas. Es experta nacional en el Comité de Programas del Research Infrastructure y ha sido National Contact Point para el Open Science dentro del programa del marco europeo Horizonte Europa. Compagina su actividad en el FECIT con la de profesora asociada de la Universidad Nacional de la Universidad a Distancia UNED, donde imparte las asignaturas de Administración Pública en España, Introducción a las Políticas Públicas y Análisis de Políticas Públicas. También nos acompaña Claudia Córdoba Yamaucho, directora de la Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento de Concitec Perú. Es ingeniera electrónica, egresada de la maestría en gestión pública y especializada en gestión de proyectos. Es directora de la Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento en Concitec, con 20 años de experiencia en tecnologías de la información y gobierno digital. Ha participado en proyectos para la mejora de la Plataforma Nacional de Compras Públicas, interoperabilidad del Estado e historia clínica electrónica en el organismo supervisor de la contratación del Estado, la presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Salud, respectivamente. Ha sido gerente de capacitación y gestora y gestión del conocimiento de la Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas Red Clara y es investigadora del Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones, INICTEL. Bienvenida, Claudia. Ellas hoy nos están acompañando en una misma cámara porque están en la reunión de la Red Latinoamericana de la Referencia que se está llevando a cabo en estos momentos en Perú. También nos acompañará Andrea de Lourdes Ibáñez Zapata, Subsecretaría General de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de CENESID. Es magíster en Administración de Negocios por la Universidad Prince de Songkla, Andrea. Sí, correcto. Y licenciada en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad de Toulouse, diplomada en las áreas de planeamiento y gestión de la política pública educativa, liderazgo y alta dirección. Cuenta con una amplia experiencia en gestión académica, docencia e investigación y ha desempeñado cargos en distintas áreas relacionadas con la educación superior, tanto en el sector público como privado y particularmente en la academia. También nos acompaña a este conversatorio, que no es solo de mujeres, Juan Ernesto Sepúlveda,
jefe de la División de Políticas Públicas del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación del Gobierno de Chile. Bienvenido, Juan Ernesto. Es licenciado en Agricultura y Recursos Naturales e ingeniero forestal de la Facultad de Agronomía y Ciencias Forestales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En el Instituto de Economía de la misma universidad obtuvo su magíster en Economía y doctor en Economía de la Universidad Estadual de Campiñas. Posee un posgrado en Data Analytics de Sloan School of Management de Massachusetts Institute y en la Universidad de Chile. Tiene experiencia en las áreas de evaluación de impacto económico, de políticas públicas, en políticas científicas y tecnológicas para la innovación, colaborador del Laboratorio de Estudios de la Organización de la Investigación y la Innovación de la Universidad Estadual de Campiñas y ha trabajado como consultor internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, Banco Mundial, Instituto Interamericano para la Cooperación Agrícola. Participó en los programas FAO Young Professional, en el Ministerio de Desarrollo Social y en el Gobierno de Brasil. Actualmente se desempeña como jefe de división de políticas públicas del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación del Gobierno de Chile. Como ves, tenemos un panel muy interesante de representantes de los diferentes países. La idea del conversatorio es que vamos a tratar de dialogar sobre unas diferentes preguntas en relación al desarrollo de la ciencia abierta en el país. Como hemos visto en todas las presentaciones y en las experiencias que nos han dado, cada país tiene unas iniciativas muy importantes, pero queremos ver desde la normatividad y desde el modelo de gobernanza de algunos de los países cómo se viene desarrollando la ciencia abierta. Como ustedes saben, yo soy de Colombia y nosotros tuvimos la suerte de contar a partir de agosto con una política nacional de ciencia abierta que ha sido muy importante para lograr que podamos avanzar un poco más, más allá del acceso abierto. Por eso me gustaría saber, me pueden ir contestando en el orden que consideren conveniente, ¿cuál es el estado actual de la ciencia abierta en su país frente a políticas, iniciativas, proyectos, componentes desarrollados? No sé quién quiera comenzar. Empiezo yo, si os parece. Perfecto. Muchas gracias, Ruth, por la presentación. En España tenemos una ley de la ciencia recientemente reformada y publicada la renovación en agosto del año 2022, de este año 2022. Esa ley tiene un artículo 37 llamado Ciencia Abierta, en el que se regula sobre todo la política de acceso abierto, no tanto la ciencia abierta en sí misma, sino el acceso abierto. Y se obliga a todos los beneficiarios de ayudas públicas para la investigación a depositar una copia de los trabajos financiados con fondos públicos en repositorios institucionales. La política de ciencia abierta tiene tres pilares esenciales. Uno son los repositorios, otros son las revistas académicas y otros son los sistemas de gestión de la información curricular, que desde la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología financiamos y acreditamos. Acreditamos su solvencia técnica y su interoperabilidad. Además de eso, el Gobierno lleva varios años trabajando en el diseño de una estrategia nacional de ciencia abierta y para ello ha constituido una comisión de ciencia abierta, en la que están representadas las agencias de financiación, las entidades de ejecución y las entidades de evaluación del mérito científico e investigador. Y el objetivo de nuestro país es poder comunicar esa estrategia de ciencia abierta como muy tarde en el segundo semestre del año 2023, que se producirá la presidencia de España del Consejo de la Unión Europea. Así que estamos trabajando en ello, tenemos un marco legal que posibilita la estrategia y una vía de trabajo muy iniciada que esperemos pueda dar resultados públicos dentro de poco. Muchísimas gracias, Pilar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Si gustas en el mismo orden que nos presentaste. Ok, perfecto. En Perú, pues en el marco de políticas, tenemos la política bastante antigua, del 2013, de acceso abierto, que si bien es cierto es una buena política y desde esa época en la que se gestó ya se hablaba de no solamente el depósito de los artículos, sino también de los datos, de las encuestas, de más cosas que solamente el acceso a los artículos, pues esa es la ley que ha permitido, por ejemplo, que tengamos
una red nacional de repositorios, hay como 200 repositorios allí. A través de alianzas estratégicas se ha conseguido que sea obligatoria, entre comillas, para las universidades que están siendo certificadas por SUNEDU, por ejemplo, pero es una buena política, pero la verdad es que no hemos llegado a poder implementarla del todo, ¿no? O sea, hay un cumplimiento parcial de esta ley que es bastante antigua. El año pasado salió la nueva ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es una ley que, en el Perú, para que las leyes se hagan efectivas, es necesario que el reglamento de la ley también esté aprobado, ¿no? En este caso se aprobó la ley, pero el reglamento continúa en la presidencia del Consejo de Ministros para su aprobación, para su revisión. Ya nos han enviado un feedback, hemos levantado las observaciones y quizás que ya esté saliendo. Pero se los comentaba porque en el reglamento de la ley del SINACTI, SINACTI significa Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, lo que hace la ley de SINACTI es ordenar un poco el sistema de CTI en el Perú, ¿no? Establece un nivel estratégico, un nivel de implementación, un nivel de ejecución. La novedad, digamos, es que en el reglamento hemos colocado la obligatoriedad de la entrega de los planes de gestión de datos para los proyectos que estén postulando fondos públicos, ¿no? No nos han hecho ninguna observación al respecto, así que lo más probable es que cuando aprueben el reglamento se apruebe esta disposición, ¿no? Eso es en cuanto a políticas. No tenemos, lamentablemente, todavía una política específica para la ciencia abierta. Es un tema que hemos quedado en reuniones del grupo de trabajo que vamos a empezar el próximo año, porque tiene que ser una política que involucre al Ministerio de Educación, a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, al Ministerio de Cultura. O sea, son muchos actores y por eso es que necesitamos que sea más bien una política, digamos, más grande, más difícil, más que actualizar nuestra ley de acceso abierto a ciencia abierta, tenemos que generar una política, ¿no? Y la novedad que tenemos ahora es que ya tenemos 2 meses de la puesta en producción de Perú CRIS. Hemos subido datos de investigadores, de proyectos de investigación. Infraestructura nos falta porque todavía estamos en pos de hacer el inventario de infraestructuras que no pudimos hacer por el tema de la pandemia. Pero ya estamos a los 2 meses de funcionamiento y tenemos varias lecciones que vamos a ir contándoles en el resto del panel. Bueno, Andrea, Juan Ernesto. Muchísimas gracias. Yo continúo también para seguir en el mismo orden de la presentación. Primeramente, muchísimas gracias por el espacio. Un saludo a todos los que nos acompañan en esta última sesión del Congreso Iberoamericano de Ciencia Abierta. Yo soy Andrea Ibáñez de Ecuador. Les voy a contar un poco en qué estamos nosotros en nuestro país actualmente, para contarles también un poco sobre el tema normativo, el marco legislativo que ampara el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales que tenemos aquí en el Ecuador. Pues tenemos ya establecida una normativa que nos permite gestionar y realizar diversas acciones en este ámbito, como por ejemplo la Constitución del 2008, en la cual ya se establecen todos los derechos respecto del libre acceso a las tecnologías, a la información, pero también aquí lo puntualizo porque es muy importante conocer que en el Ecuador tenemos diferentes pueblos y nacionalidades. Hay un componente muy importante respecto de los saberes ancestrales y también de la protección y de los derechos de estos pueblos y nacionalidades que también se complementan con la innovación, con la tecnología, con la ciencia y que evidentemente para nosotros representan un reto importantísimo a nivel país, ¿no? Tenemos también un marco normativo que nos ampara desde el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, que se conoce en el Ecuador como el COESI, y que está en vigencia desde el 2017. A nivel normativo, el COESI es un hito porque nos permite también generar mayores incentivos para la producción del conocimiento en distintas áreas, la democratización colaborativa, el incentivo de la circulación de la transferencia de conocimiento e información a nivel nacional, regional, etcétera,
y ya también incluye e incorpora la necesidad de generar conocimiento, incorporando una visión pluralista e inclusiva en el aprovechamiento de estos conocimientos, ¿no? Entonces, nosotros como país, desde la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, hemos trabajado principalmente en los siguientes componentes. El primero ha sido promover una definición común de la ciencia abierta, de los beneficios y desafíos que conlleva y de los diversos medios para acceder a ella. Aquí hemos trabajado particularmente en jornadas que hemos llamado Descubriendo la Ciencia Abierta, que justamente hemos desarrollado con la Red de Investigación de Conocimiento Libre, el Hub de Innovación de Quito y también con la colaboración del Laboratorio Ciudadano Open Lab Ecuador, con la intención de justamente ir difundiendo sobre la ciencia abierta a la comunidad académica ecuatoriana. Otro de los ejes prioritarios en los cuales hemos trabajado ha sido crear un entorno normativo propicio para la ciencia abierta. Aquí nuevamente destaco la ley, el Código Orgánico del COESI que les mencioné, que ha sido un hito que nos ha permitido ampliar el campo de acción. Otro de los componentes ha sido invertir en infraestructuras y servicios de ciencia abierta. Aquí prioritariamente tenemos la red de repositorio de acceso abierto del Ecuador, conocida como la RAE, que hoy en día pues, nos permite tener, bueno, una facilidad en la gestión, pero también una descentralización, organización, preservación e interoperabilidad también de los contenidos digitales, ¿verdad? A nivel país. Por otra parte, la inversión en el recurso humano, en el talento humano en materia de educación, de alfabetización digital, desarrollo de capacidades para la ciencia abierta, pues ha sido también un foco importantísimo que hemos estado promoviendo, al igual que fomentar una cultura de ciencia abierta y armonización de incentivos en favor de esta ciencia abierta a través de apoyar las revistas académicas y sobre todo también generar un sistema de acreditación de investigadores que nos ha permitido pues también ir fomentando toda esta cultura, ir trabajando en esto y sabemos que es un camino largo que todavía nos queda, pero evidentemente estamos trabajando duro para que esto pueda ser una realidad pronto. De igual manera, hemos enfocado nuestro trabajo en promover enfoques innovadores para la ciencia abierta en las diferentes etapas del proceso científico y finalmente en promover la cooperación internacional que, como sabemos, es tan importante en estos procesos y esto lo hemos hecho particularmente siendo socios del proyecto La Referencia, con las membresías internacionales que tenemos, como por ejemplo con el CERN y también convenios de cooperación que nos han permitido de igual manera ir intercambiando no solo experiencias, sino también conocimientos y transfiriendo la información tan importante en estos procesos. Muchísimas gracias. Gracias, Andrea. Juan Ernesto. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Buenos días, no sé si tenemos alguna diferencia de horario. En Chile, durante este gobierno, esta administración, nosotros tenemos un fuerte compromiso con la democratización del conocimiento. Creemos que el conocimiento es la base para poder desarrollar los distintos saberes y también el conocimiento científico para producir las tecnologías. Y nosotros, junto con ese compromiso, estamos trabajando para poder hacer llegar la ciencia a la sociedad y que la sociedad y la comunidad científica pueda disponer de información y acceso a datos, digamos, para poder desarrollar sus distintos intereses, tanto científicos y promover el bien común. En este sentido, si yo tuviera que remontar la experiencia de Chile, me voy por allá al 98 con el CONICYT, donde teníamos una política de revistas científicas que estaba disponible a los científicos y que ya se comienza a entender que el acceso a la producción científica, a los datos, es muy importante para poder promover y acelerar los procesos de desarrollo de conocimiento. Ya en el 98 tenemos el proyecto Cielo, que se implementa, que es un incentivo para el uso de formato electrónico en edición científica y a través de una metodología de edición y una plataforma participamos de esa creación y es una primera iniciativa en acceso abierto a nivel mundial y eso es importante destacarlo. Después el programa BIEC, iniciado en 2008, se intenta asegurar el acceso a la comunidad para las publicaciones de origen internacional. También esto de poder conectar a nuestros científicos con la comunidad.
Si bien es cierto, aquí yo hago una pausa, estoy contando la historia de la progresión, esto empieza a través de esta relación de los científicos con el mundo de la ciencia, que es muy importante para poder traer ese conocimiento y desarrollarlo también a los distintos intereses a nivel nacional. En el 2010 se crea un repositorio de productividad científica para disponer de un espacio electrónico que albergue todos los resultados financiados por este CONICYT con miras de difusión y privacidad. Y también se siguen los lineamientos de la OCDE para poder levantar un estado del arte. Cuando Chile ingresa a la OCDE, levantar el estado del arte de nuestra política o nuestras políticas de ciencia abierta. Y aquí yo quiero hacer una referencia porque más que tener una política a partir de una ley, cuando se forma el ministerio, que el ministerio se forma en Chile en 2019-2020, es muy reciente, la política y esta formación del ministerio hace que la ex-CONICYT, actual Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, se toma algunas competencias de lo que era nuestra corporación de fomento para poder vincular también el conocimiento científico a responder los desarrollos productivos. Se comienza a tener una visión de una política como agencia de conocimiento para la ciencia abierta, que es la política de acceso. Y básicamente esta política de acceso abierto a la información científica y a los datos de investigación es un esfuerzo que se hace para dejar disponibles los repositorios institucionales a todos los resultados de los proyectos, que se financian, a partir del principio que todo conocimiento generado, y aquí está lo importante, con fondos públicos debe reportar beneficios a la sociedad y estar disponible para su uso, y entendido que el deber de disponibilidad de este conocimiento es la contraparte del derecho de la sociedad de servirse de aquello que ha financiado. Entonces, esto nos lleva a que el valor público de este bien público debe estar al acceso de las personas. Y en este sentido, esta política de acceso busca fortalecer la democratización del acceso al conocimiento de los ciudadanos, disponer los mínimos de transparencia y rendiciones de cuentas a la ciudadanía, transversalizar los resultados de los proyectos obtenidos que son apoyados por fondos públicos y incorporar estándares internacionales en materia de ciencia abierta. Y básicamente esta política de acceso a datos se forma de dos componentes: la información científica y los datos científicos. Esto nos permite poder completar y poder hacer disponible lo que estamos desarrollando. Y estamos avanzando para poder tener una política nacional de ciencia abierta, y a partir del ministerio tenemos un repositorio que se llama Observa, y que de alguna forma lo que no está en la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, y que nosotros financiamos a través de otras agencias, también esté disponible a la comunidad. Porque lo importante es que la comunidad tenga acceso para desarrollar más ciencia. Pero no solo estamos con esta lógica vertical, sino también tenemos una lógica de abajo para arriba, pensando que los territorios, a través de programas como Explora o programas que llevan la ciencia a las comunidades, puedan retroalimentarse con las demandas científicas que tienen las comunidades en los territorios y poderles darles esos conocimientos que ellos necesitan para poder facilitar su desarrollo y autodeterminación. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Ernesto. Pues en general, como vemos en los países, en todos se ha hecho diversos esfuerzos para avanzar en aspectos de la ciencia abierta. Pero en todo este proceso tenemos lecciones aprendidas. Por ejemplo, en Colombia encontramos que efectivamente los investigadores tienen prácticas de ciencia abierta, y esto tenemos que seguirlo incentivando e identificando. Encontramos que es necesario hacer un mapeo de todas las prácticas de ciencia abierta en cada uno de los componentes, porque no tenemos claridad de qué es lo que se está haciendo, especialmente en proyectos de ciencia ciudadana. Pero tal vez uno de los aspectos que no hemos logrado tener un cambio importante es, por ejemplo, en relación con el modelo de evaluación o la evaluación
de los investigadores. Y digamos que esos son aspectos que tendremos en Colombia mejorar en los próximos años en este proceso de implementación. ¿Cómo ha sido la experiencia en sus países? Pues si queréis, sigo yo, siguiendo el orden lógico. En España tenemos una agencia de financiación mayoritaria, que es la Agencia Estatal de Investigación, y una agencia mayoritaria de evaluación del mérito científico e investigador que se llama ANECA, Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad. ANECA es competente para evaluar el mérito curricular del personal adscrito a las universidades públicas, que no competente para evaluar el mérito científico de las personas adscritas a centros públicos de investigación y centros de investigación propios de las comunidades autónomas. No obstante, la cobertura del personal investigador es mayoritaria por parte de ANECA y normalmente los incentivos que pone ANECA son los incentivos que van a marcar el comportamiento de nuestro personal docente e investigador. En ese sentido, una de las principales carencias que ha tenido la política de acceso abierto y que desde nuestro punto de vista han dado lugar a las políticas de ciencia abierta ha sido que la entidad financiadora no tenía los criterios acordados con la entidad evaluadora. De manera que mientras nuestra agencia de financiación estaba pidiendo autoarchivo en repositorios de acceso abierto, la entidad de evaluación seguía utilizando el factor de impacto como el indicador esencial a través del cual medir el rendimiento científico investigador. Eso pasa en el contexto nacional y ha pasado también en el contexto europeo. La agencia de financiación, la Comisión Europea, ha estado financiando y obligando con un nivel de obligatoriedad superior al que teníamos en España al autoarchivo en repositorios institucionales durante los proyectos del programa Marco Horizonte 2020 y en los proyectos del actual programa Marco Horizonte Europa, mientras que las agencias responsables de la evaluación del mérito científico, en este caso la REA y la ERCEA, no han tenido en cuenta esos parámetros de autoarchivo a la hora de otorgar méritos científicos. Eso, como os decía antes, desde nuestro punto de vista ha sido una de las disfuncionalidades más grandes que han generado las políticas de acceso abierto y es uno de los elementos que justifican el nacimiento de un concepto que tiene una amplitud semántica superior, que es el de ciencia abierta, porque sabemos que la ciencia abierta es mucho más que acceso abierto, pero desde nuestro punto de vista analítico ha sido esa disfuncionalidad causada por las políticas de acceso abierto la que ha hecho que se replanteara la acción pública a favor del acceso a contenidos científicos, incluyendo los elementos de evaluación dentro de ese paradigma. En ese sentido, tengo que destacar que la Agencia de Evaluación Nacional, la española, ANECA, que tiene 3 programas esenciales, uno es PEP, otro es Academia y otro es CNAI, esos 3 programas son programas conservadores por naturaleza, cuyos parámetros de evaluación se deciden en el ámbito de las comisiones que conforman la institución. La institución es una institución pública dentro de la cual trabajan comisiones que tienen un altísimo grado de competencia para decidir cuáles son los elementos que aplican a la evaluación del mérito curricular. En ese sentido, el elemento predominante es la inercia y una posición conservadora, en tanto en cuanto las carreras académicas se planifican con muchísima antelación y las personas que forman parte de sus comités normalmente tienen unas carreras muy asentadas en el tiempo y sus parámetros de evaluación tienden a ser conservadores. De manera que no conseguimos librarnos del factor de impacto y seguimos sufriendo esa incompatibilidad entre lo que nos pide nuestra agencia de financiación y lo que nos pide nuestra agencia de evaluación. Esa situación es común no solo con Europa, sino también con los países de nuestro entorno, los países del espacio europeo de investigación, y la solución que se está iniciando está siendo liderada por la propia Comisión Europea, que ha creado una comisión para la mejora del Research Assessment llamada COARA, Commission for the Advancement of the Research Assessment, a la que está invitando a unirse a todas las entidades involucradas en los procesos de financiación y de evaluación y también de ejecución de la actividad científica. La ambición de esa COARA es que todos los países del espacio europeo de investigación hagan un cambio homogéneo a un modelo de evaluación del mérito científico basado en parámetros de ciencia abierta, de manera coherente, puesto que somos conscientes de que el espacio de investigación es un espacio común en el que las comunidades científicas hablan un mismo idioma y que si cambiamos esa medición del mérito de manera unilateral, nuestros investigadores e investigadoras van a tener muchos problemas si salen al extranjero. Como forman parte de comunidades internacionales,
es necesario que ese cambio se haga a nivel internacional. Liderado por la Comisión Europea, entendemos que tiene unas garantías de éxito superiores a que si lo liderara un Estado miembro, y la posición de España ahora mismo es de participación y de expectación, dentro de que nosotros somos un país con unas particularidades específicas en cuanto a tradición en el mantenimiento de los indicadores de manera sostenida a lo largo del tiempo, y que además tenemos una centralidad importantísima a la hora de evaluar el mérito científico. En España, las universidades no son competentes para evaluar ni contratar al personal investigador de manera autónoma. Antes de poder contratar a ese personal investigador, esas personas tienen que estar acreditadas por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad, por ANECA. Por lo tanto, tenemos un núcleo central responsable del comportamiento y los incentivos de toda la población investigadora a nivel nacional. Eso hace que la agencia sea muy poderosa, y por esa, como dice Spiderman, que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, esa responsabilidad se traduce en una fuerte inercia y un alto grado de conservadurismo. Cuando cambiaremos de manera progresiva y tendrá un fuerte impacto sobre toda la comunidad a nivel nacional. Pilar, muchas gracias. Claudia. ¿Qué tal? Sí, en el caso de Perú es idéntico, ¿no? La evaluación va por un lado y nuestras leyes de acceso abierto van por otro lado. Entonces, hay una oportunidad de mejora, y precisamente en estos días se está convocando ya a los equipos técnicos para hacer una revisión, por ejemplo, de la calificación RENACYT, que es la forma en la que el CONCITEC evalúa la investigación, ¿no? En estos momentos no es un secreto que se evalúa por las publicaciones en revistas Q1 y Q2, es el puntaje más alto, ¿no? Entonces, hay una oportunidad por la cual vamos a hacer algunas sugerencias en este caso. También hay otra oportunidad mejor en la actualización del Código de Integridad Científica, por ejemplo, ¿no? Y podría establecerse alguna medida, por ejemplo, para que se cumpla el depósito de la producción científica también. Pero es un tema que no va a ser de aquí a mañana, seguramente que nos va a tomar un tiempo, porque los cambios, sobre todo en estos, como mencionaba Pilar, es mucho poder, y allí hay un movimiento, no podemos hacer movimientos muy rápidos, porque podemos llevarnos muchas cosas al hacerlo, ¿no? Por más buena voluntad que tengamos. Entonces va a tomar su tiempo. Estamos viendo también con mucha expectativa a COARA. Una de las razones por las cuales dependemos tanto de esta evaluación planteada de esta manera es por el tema de la evaluación, ¿no? La evaluación por pares es la crítica, digamos, para, entre comillas, garantizar la calidad de un trabajo científico, de la producción. Entonces, una de las medidas que estamos adoptando aquí en Lima, bueno, en Perú se ha planteado una iniciativa de la Red Latinoamericana de Evaluación por Pares, ¿no? La REDLAB. Es una iniciativa que se ha presentado en diversos foros de ciencia, tecnología e innovación. En todas hubo mucho entusiasmo, y vamos a arrancar ya con 2 países, que son Paraguay y Uruguay. Precisamente en la reunión que hubo en Montevideo hace poquito, también se presentó en la reunión de CELAC, donde incluso en la declaración se declaró de interés la formación de esta red de evaluación por pares. Si bien es cierto, ha nacido con el espíritu de tener ahí como un directorio con diversas facilidades para encontrar evaluadores, con sugerencias, con detección de conflictos de interés, con currículums y también contra consumo de servicios para evaluar a los evaluadores. Si bien nació como evaluador, como un sistema para buscar evaluadores de proyectos, nosotros le hemos dado un cachito diferente también con el tema de la evaluación de artículos, ¿no? Estamos valorando también, o estamos registrando también el tema de si estas personas tienen experiencia editorial también, de revistas, si han evaluado también artículos, porque como es la misma infraestructura, es la misma lógica, estamos esperando allí tener también un pool de evaluadores de artículos, ¿no? Un poco podría ser la semilla
de una futura evaluación por pares transparente, ¿no? Esa es un poco la meta, pero como les digo, ¿no? O sea, no va a ser de la noche a la mañana, pero un poco esa es la dirección en la que estamos pensando. Gracias, Claudia. Andrea, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo creo que en temas de evaluación también tenemos varias oportunidades y desafíos por delante. Nosotros principalmente tenemos un sistema de acreditación de investigadores, como mencioné previamente, que justamente es la acción de evaluar a nivel científico a personas naturales que desean desempeñarse en la investigación o en el desarrollo tecnológico, pero no solamente a personas naturales como tal, sino también a espacios y agentes de innovación. En ese sentido, es un poquito más amplio este rubro, por así decirlo, y evidentemente en el proceso de acreditación del investigador o científico, pues se evalúan cuáles son esos requisitos, si es que se cumplen, no se cumplen, y esto lo deben cumplir para poder ser parte del gremio de investigadores formalmente, ¿no? Se miden 3 parámetros principales para esta evaluación. El primero es la formación académica, el segundo son las publicaciones y el tercero es la experiencia que puedan tener en I+D+I. Entonces, la certificación también dura 5 años. Esta certificación permite que los investigadores tengan ciertos incentivos y también beneficios, como por ejemplo, hacerse acreedores a fondos que les permitan desarrollar proyectos de investigación, de innovación, entre otros. Tienen también algunos beneficios tributarios, tienen algunas exoneraciones en ciertos casos y también tienen acceso a permisos de investigación, entre otros beneficios que pues les permiten generar un apoyo, ¿no?, para la gestión de investigación que realizan. En cuanto a otros tipos de evaluación, realmente nosotros no tenemos en este momento un sistema desarrollado. Sin embargo, dada la coyuntura actual nacional y la voluntad política que existe en este momento de seguir desarrollando el plan de ciencia abierta y actividades y gestiones que permitan pues contribuir a este desarrollo, estamos pues también revisando todo en cuanto a cómo mejorar el tema de la ciencia abierta, y definitivamente la evaluación es uno de estos criterios que estamos evaluando en este preciso momento. Es lo que les puedo contar respecto del proceso de evaluación aquí en Ecuador. Muchas gracias. Juan Ernesto. En relación a los procesos de evaluación, en general, esto está bien estandarizado de acuerdo y viene con toda la experiencia de nuestro CONICYT, digamos, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y que muchos de los países también los tiene en sus diferentes grados de acuerdo a las institucionalidades particulares de cada país. Entonces, yo te diría que en ese sentido, lo que se está intentando potenciar a través de una política de ciencia abierta también es que la divulgación y la conexión de la ciencia tenga relación con las políticas públicas, no solo con la ciencia, poder hablar y poder abrir el espectro de la gestión del conocimiento. Sabemos que el desarrollo científico es muy importante, tiene una estandarización a nivel internacional, está adecuado y sigue los criterios OCDE, pero necesitamos también que nuestros científicos se conecten con las demandas de la sociedad para generar políticas públicas. Y en ese sentido estamos liderando algunas investigaciones en relación a cómo definir la investigación en arte, cómo poder medir y tener criterios de avance o de resultados a través de investigaciones que tengan que estar relacionadas con arte, humanidades o ciencias sociales, y que tengan efectos como políticas públicas, porque creemos que también esas comunicaciones, esas divulgaciones tienen que promover resultados no solo del ámbito científico, sino también productos efectivos que nos ayuden a mejorar la cohesión social y todo lo que está relacionado a lo que la ciencia genera como gestor y catalizador de conocimiento. Y aquí también quería mencionar cómo hemos fortalecido esas capacidades primeramente a través de la NIT, y respondiendo muy rápidamente lo que me preguntaban, que creo que tiene mucha relación, es que
hemos creado algunos portales, como el portal del investigador, que tiene algún tipo de spin-off que otros hubs internos han creado, que tiene más de 2.600 CV, es de acceso público, es una herramienta utilizada ampliamente y provee datos de sistemas internos. Lo más importante es que esto, junto a otros repositorios abiertos que tenemos con recursos de capacidades para gestionar conocimiento a través de investigación y desarrollo, es que lo generó KnowHub, es que generó una plataforma que se llama CAPS, que es la palabra en inglés de mayúscula, pero que busca la analogía con capacidades y que integra a partir de distintos repositorios abiertos la conexión de personas que buscan capacidades de ciencia para poder responder a desarrollo científico. También tenemos el repositorio ANIT con más de 7.000 documentos que se han financiado, digamos, con los fondos públicos. La referencia que no la mencioné, que es la Red Iberoamericana de Repositorio, con que tenemos más de 9 países miembros, digamos, el trabajo que se hace con OpenAIRE, y también está Data Ciencia, que es un visualizador que permite ver cómo avanza las publicaciones, y en fin. Y con esto también nos dimos cuenta que esto no es un problema que como gobierno, como Estado, no solo que el Estado tenga que tener las buenas prácticas de la ciencia abierta, sino hay que generar los conocimientos en las instituciones para poder avanzar en eso. Y tenemos un programa que se llama Innovación en Educación Superior, en particular en la línea de ciencia abierta, que tiene como objetivo contribuir a instalar capacidades institucionales para gestionar el conocimiento generado, información científica y datos de investigación, de acuerdo a las políticas de acceso abierto del Sistema Nacional de CTCI, que es Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y los estándares internacionales. Nosotros esperamos robustecer cada vez más, con los lineamientos que damos como gobierno, las políticas de acceso abierto para poder acelerar los procesos de generación de conocimientos, conectarlos con las demandas sociales y la identificación, digamos, de la sociedad, y fortalecer también los saberes culturales y otros que muchas veces quedan invisibilizados por la falta de una divulgación y el debido acceso a esa información y esos datos. Gracias. Gracias, Juan Ernesto. Queda uno con esa preocupación en el sentido de que todos sabemos que gran parte del avance de la ciencia abierta va a estar mediado por ese desarrollo de la evaluación. Sin embargo, vemos cómo en todos los países no hemos logrado ese diálogo, o que las autoridades que hacen esa evaluación puedan entender los beneficios de pensar un nuevo modelo. Creo que tenemos mucho trabajo que hacer entre lograr ese diálogo y lograr esa articulación de esas políticas para que haya un cambio, porque si no vamos a tener dificultades en continuar desarrollando todos estos, digamos, toda esta apuesta que le quiere hacer la ciencia abierta a ese cambio, a cambiar un poco ese modelo. Y de aquí me surge ya una pregunta que quiero hacerles final antes de empezar a dialogar con el público, y me gustaría saber ¿qué ha venido ocurriendo en sus países frente a la ciencia ciudadana y participativa? En Colombia hemos identificado algunas prácticas muy interesantes que vienen consolidando esto a partir de la existencia de la Ley de Apropiación Social del Conocimiento, que ha venido fortaleciendo esta actividad. No sé, Pilar, ¿qué tengas para contarnos? Sí, pues en España tenemos una experiencia en lo que se refiere a financiación de ese tipo de actividades. Como os decía antes, tenemos una agencia que es la mayor agencia de financiación de la actividad científica e investigadora, que es la Agencia Estatal de Investigación, pero además de la AEI, en España hay 3 agencias más que articulan fondos públicos para I+D. Una es la propia FECI, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que es la institución a la que yo represento. Otro es el Instituto de Salud Carlos III y otro es el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. Pues bien, dentro de FECI gestionamos fondos para repositorios, revistas y sistemas CRIS,
y tenemos una convocatoria específica para financiar actividades de divulgación científica. Esta convocatoria ha estado dotada con 3 millones de euros a lo largo de los últimos años. Es una convocatoria que está fuertemente asentada dentro de los planes de actuación anuales de FECIC y este año ha sido engrosada con un presupuesto adicional que duplica su presupuesto y cuya finalidad financiadora es la de financiar actividades de ciencia ciudadana. De manera que nos estamos iniciando en financiar ese tipo de actividades desde las administraciones públicas, mientras que la agencia de evaluación, ANECA, lleva años tratando de evaluar de manera adecuada ese tipo de actuaciones dentro de los méritos que se presentan a evaluación curricular. Y para ello ha sacado un programa específico denominado Sexenio de Transferencia, que ha sido publicado solamente una vez, pero que se espera se vuelva a publicar, entre cuyos elementos a tomar en consideración están las actividades de ciencia ciudadana. Está la transferencia de tecnología de manera dominante y la ciencia ciudadana también tiene una cabida muy importante. Además de esa financiación a nivel nacional, contamos con un fuerte impulso presupuestario proveniente de los fondos europeos, porque vosotros sabéis que nosotros como Estado miembro de la Unión Europea somos beneficiarios del programa marco de financiación de la actividad investigadora. Y es un programa que está especialmente bien dotado. Uno de los programas concretos que componen Horizonte Europa es el de ampliación del espacio europeo de investigación y fortalecimiento de la participación de los Estados miembros, y ahí hay una línea específica donde se financian no solo actividades de ciencia ciudadana per se, sino también actividades de ciencia abierta como ámbito de conocimiento. De manera que resumiendo, en España hemos tenido una fuerte inyección económica para desarrollar actividades de ciencia ciudadana y se están ajustando los mecanismos de medición del rendimiento científico a través de ANECA para poder evaluar de manera correcta esas actividades. Bueno, ahí sí la miro con mucha envidia, Pilar, porque en Ciencia Ciudadana han habido algunas iniciativas en Perú, pero la mayor parte ha sido a través de, no del sector público, sino de organizaciones civiles, ¿no? Igual todavía no hemos hecho algo más orgánico. Sin embargo, desde el Estado, desde el CONCITEC, sí hay un programa interesante de divulgación y apropiación de la ciencia. Recién se le está empezando a dar importancia, tanto así que el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía y Finanzas nos ha dado sin precedentes 1 millón de soles para fortalecer este programa, el programa de los clubes de ciencia. Lo que ocurre es que cuando empezó la pandemia, teníamos algunos clubes de ciencia en algunos colegios, que era una cosa voluntaria, y había unos 3.000 clubes de ciencia, más o menos, pero de la pandemia, cuando ocurrió la pandemia, no había mucha forma de comunicarse, no había colegio, no había nada, nos agarró el frío, como a todo el mundo, ¿no? Pero los clubes de ciencia empezaron a multiplicarse, empezaban a haber conferencias para los chicos, para los docentes. No había contenido científico en los programas de educación a distancia que se tuvieron que generar de emergencia durante la pandemia. Entonces, los contenidos científicos salían de estos clubes de ciencia. Llegamos a tener 8.000 clubes de ciencia. Entonces, ahora estamos en un proceso de crecimiento y como digo, no ha sido tan exitoso este proyecto que el Ministerio nos ha dado en una demanda adicional hace muy poquito, 1 millón de soles para fortalecerlo. Pero ciertamente es un punto hacia donde tenemos que ir, porque ahora Perú, como ustedes también saben, ahora se está adhiriendo a la OCDE, hay varios compromisos por cumplir, está el compromiso también de la recomendación de UNESCO, y entonces en todos los planes está ya empezar a trabajar el tema de ciencia ciudadana, ¿no? De apropiación de la ciencia. Andrea. Muchísimas gracias. Bueno, sí, nosotros desde la CENESID y en Ecuador hemos estado desarrollando muchísimo el tema de la ciencia ciudadana. Lo hemos estado potenciando, creo que el camino todavía es largo, evidentemente hay que seguir trabajando, esta es una constante que se debe pues implementar día a día, pero básicamente nosotros hemos estado haciéndolo a través de diferentes proyectos. Les voy a contar sobre algunos. Principalmente tenemos actualmente 7 hubs de innovación en el Ecuador a nivel nacional en distintas provincias.
Evidentemente también hay una presencia importantísima de las organizaciones sociales, AEI, Horizonte Europa, entre otros, ¿verdad? Y sin embargo, también hemos estado articulando varios proyectos, entre ellos, por ejemplo, Casa Atenea, que me alegra mucho poder contárselos hoy. En los próximos días vamos a estar estrenando este proyecto, que es una casa que, como su nombre lo dice, Casa Atenea, es una casa física, histórica, aquí en el Ecuador, que ha sido destinada desde CENESID para el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación, específicamente para mujeres, justamente con la intención de cerrar la brecha, pero además Casa Atenea va a ser un espacio en el que justamente pueda haber más ciencia ciudadana y un espacio de encuentro, de reflexión, de proyectos, en el que puedan participar todos por igual, ¿no? De igual manera, pues tenemos comités consultivos regionales a nivel país que también colaboran justamente en la articulación y el desarrollo y la elaboración de planes, como puntualmente el plan de ciencia y tecnología y saberes ancestrales que recientemente fue aprobado. Entonces, tenemos ya varios mecanismos justamente para poder articular no solo la participación ciudadana como tal, sino generar ciencia ciudadana que involucre al público general, que involucre a todos los actores. Creemos firmemente y creo que es parte de la experiencia de todos, que justamente hay muchísima fuerza y muchísimo conocimiento y muchísimo valor en justamente incorporar la visión, el conocimiento de cada uno de estos actores para poder hacer ciencia, para poder desarrollar todos estos objetivos, ¿no? que nos traen aquí a este foro, a este panel. Entonces, en ese sentido puedo contarles que hemos tenido todas estas acciones han sido bastante positivas, han tenido grandes resultados y evidentemente tenemos que seguir trabajando en ellos, ¿no? Creo que esa potenciación, ese fortalecimiento, como les mencionaba, es un trabajo que se va realizando en el día a día y que siempre va a poder ser mucho más fuerte. Así que eso en el caso de Ecuador es lo que les puedo contar. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Juan Ernesto. Bueno, nosotros como ministerio hoy día, como les contaba, tenemos una unidad que está directamente conectada con la ciencia y la sociedad y que tiene dos grandes acciones. Una que es la ciencia, que es ciencia y sociedad o la ciencia pública, y otra que tiene que ver con, que llamamos Explora, que es un programa que ha tenido muy tradicional de Chile, que conecta la ciencia a través con los colegios principalmente, que venía del CONICYT, y ese conocimiento aquí se ha potenciado y tenemos programas de ciencia abierta para poder divulgar la ciencia a escolares principalmente, a las familias, a través de festivales o a través de ¿cómo explicarlo?, de actividades que sean muy pedagógicas para acercar la ciencia a la comunidad. Y no solo con cuestiones, digamos, que nosotros en Chile tenemos una organización central y estamos avanzando hacia una descentralización, que es muy importante para la identificación, no solo de las regiones, sino también para su desarrollo productivo y social. Y estos programas que estamos impulsando y en esta conexión de poder conectar la ciencia con la comunidad, también se busca poder conectar las realidades territoriales, las inquietudes, poder mostrar los saberes, digamos, de las culturas, de cada una de lo largo que somos nosotros, que de cada uno de esos territorios, de reconocer los patrimonios y aparte de esta red, digamos, de los concursos que se hacen a través del gobierno, digamos, del ministerio y esos macrozonas, en este momento, como les dije, son muy nuevos y estamos avanzando así a nuestra estructura orgánica para estar en cada una de las regiones. También están las fundaciones que van recogiendo estas iniciativas, y yo creo que lo más importante para recalcar en la política o en el cambio que se está mirando es que estamos mirando que ya no hay
una visión del déficit, o sea, que son los científicos que dan conocimiento a la sociedad, sino hay una visión de lo participativo y de lo colectivo. Es decir, es la comunidad que exige y pide que se le enseñen o que se le abran ciertos conocimientos para que queden a disposición de ellos. Y eso yo creo que es un cambio que venimos trabajando hace un tiempo en Chile y que se ha estado fortaleciendo para poder favorecer que esos procesos de conocimiento también empoderen a las comunidades, empoderen a los territorios, empoderen a todos los ciudadanos y también representaciones de pueblos originarios, y que tengan una acción a través del territorio y una identidad. Y eso poder fortalecer nuestra cohesión social y también acelerar los procesos de conocimiento que pueden llegar o a saberes científicos o a otro tipo de saberes de humanidades o artísticos y culturales. Estamos en un camino, estamos avanzando, nos gustaría ir más, y yo creo que todos estamos teniendo un aprendizaje de cómo se está avanzando en esto de que lo importante en la parte de gestión del conocimiento, que es disponibilizarlo para poder catalizar esos movimientos que permitan generar bienestar y buen vivir a la ciudadanía. Gracias, Juan Ernesto. ¿Cree uno que después de, digamos, de estas diferentes miradas que hay de la ciencia ciudadana y participativa, podría ser el comienzo de que empecemos a trabajar en una comprensión y de cómo lo podríamos realizar, cómo podríamos identificar que un trabajo en conjunto de todos los países valdría la pena para que pudiéramos avanzar, identificar esas buenas prácticas y que aprendamos de todos, ¿no? Eh, Voy a pasar a las preguntas que nos han dejado. Tenemos, Joana Jaramillo nos pregunta, ¿es interesante que la política de ciencia, tecnología e innovación del Ecuador tenga reconocimiento de conocimientos ancestrales? ¿Cómo este reconocimiento le impulsa el diálogo de saberes y la ciencia ciudadana? Andrea, esta es para ti. Sí, y muy buena pregunta, muchísimas gracias. Sí, nosotros, por ejemplo, en este momento nos encontramos trabajando en la reformulación del registro de hombres y mujeres portadores de conocimientos tradicionales y ancestrales de pueblos y nacionalidades, indígenas, afrodescendientes y también montubios, ¿no? Para nosotros es primordial que haya un proceso para poder identificar estos portadores de conocimientos. Este es el primer paso para poder desarrollar todo lo demás. Entonces, en ese sentido, ya hay varias acciones que se han realizado justamente para poder hacer un llamado, convocatorias para que se presenten estos conocedores de saberes ancestrales, podamos identificarlos de manera justa, de manera eficiente, ¿verdad? Con ciertos parámetros, porque no es simplemente decir yo soy poseedor, sino que hay ciertos parámetros que cumplir, y evidentemente ellos también están formando parte de todas las actividades que yo informé previamente respecto de la participación ciudadana. Aquí me extiendo a contarles también una novedad de lo que está pasando en Ecuador. Recientemente hubo un proceso histórico de mesas de diálogo entre el Estado y los pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes y montubios, en el cual se establecieron varios acuerdos justamente para incorporar en la educación superior particularmente, pero también en la ciencia, la tecnología e la innovación, el componente y la visión y cosmovisión de los pueblos y nacionalidades. Entonces, a la par de todo lo que ya está instaurado en la política pública y dentro de las acciones que realiza CENESID, hay paralelamente todo este proceso histórico país que se está realizando y que ha sido realmente, bueno, estamos en fase inicial todavía, pero con muchos proyectos y ya objetivos y metas establecidas con los cuales queremos también transversalizar la interculturalidad de nuestros pueblos y nacionalidades, y también poder transversalizar justamente estos saberes que son tan valiosos y tan importantes de rescatar, ¿no? En todos los aspectos y sobre todo en la investigación, a través de la investigación, a través de la divulgación justamente de estos saberes, a través de la potenciación, a través de la educación superior. Entonces, es todo un sistema de protección de derechos que es bastante interesante y que aquí en el Ecuador pues estamos desarrollando
Hay mucho por aprender también. Creo que en la región hay países como Guatemala que ya tienen años implementando y ejecutando este tipo de temas en relación a los saberes ancestrales. Sin embargo, estamos muy emocionados y muy comprometidos con que esto pueda ser una realidad y seguir incorporando justamente estas visiones en cada uno de los ejes que desde la CENESID trabajamos. Gracias, Andrea. Pilar, Alejandro Uribe nos pregunta cómo se relacionará la próxima política española con la propuesta de modificar la evaluación en la Unión Europea y los sexenios. Pues esa pregunta es muy buena pregunta, pero la respuesta realmente no me corresponde a mí, sino a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad, la ANECA. Yo puedo hacer interpretaciones de lo que creo que va a hacer ANECA, pero forma parte de la decisión del ámbito de sus competencias. Yo entiendo que, para quienes no lo sepan, el programa de sexenios es un programa que evalúa el rendimiento científico a 6 años, del personal investigador adscrito a las universidades públicas y a algunos centros de investigación. Y la entidad competente para gestionarlo es ANECA. ANECA es la entidad paraguas y dentro de ANECA están las comisiones de evaluación estructuradas por áreas de conocimiento que deciden qué méritos curriculares son meritorios y merecen la concesión de un sexenio y, por lo tanto, un incremento salarial. Esa evaluación se hace conforme al factor de impacto, se lleva haciendo así desde el principio de su existencia y ahora mismo se enfrenta al reto de ajustar esos criterios de evaluación a los parámetros que marque COARA. La ANECA firmó la expresión de interés para apoyar la creación de COARA, pero hasta donde nosotros sabemos todavía no se ha adherido a la coalición. Confiamos en que se adhiera y que participe en los trabajos para ajustar esos parámetros de evaluación a las nuevas maneras de percibir e incentivar el rendimiento científico. Pero la verdad es una incertidumbre cuya solución desde FECID no conocemos. Nosotros trabajamos mucho con ANECA y es una entidad con la que trabajamos dentro de la Comisión de Ciencia Abierta, trabajamos de manera coordinada, pero la decisión última sobre cómo va a aplicar sus criterios a sus comisiones de evaluación de CNI, la verdad lo desconocemos. Gracias, Pilar. Juan Ernesto, también pregunta Alejandro, ¿qué se espera de los 10 proyectos actuales que se están apoyando en ciencia abierta a diferentes universidades del país y tras de ello, qué seguiría? Claro, como me escuchan, ¿no es cierto? Sí, ahora sí. Yo creo que lo que se espera es que efectivamente, como lo dije, es poder formar las capacidades, digamos, en las universidades para gestionar el conocimiento generado de acuerdo a políticas de acceso abierto, digamos, de CTCI y los estándares internacionales. Eso es muy directo. Estos proyectos nacen del convencimiento que no basta solo una política de ciencia abierta que pueda seguir criterios, etc. Necesitamos construirla. Claro que tenemos referencias, pero tenemos que favorecerla y potenciarla para poder generar estos procesos de conocimiento. Y yo creo que los desafíos están en promover el trabajo colaborativo y la articulación nacional, en implementar adecuadamente un modelo alternativo de acceso a recursos de la información, asegurar la representatividad y una cadena de decisiones consensuadas, expedita y eficiente en el acceso a los datos, fortalecer el rol de las bibliotecas universitarias, reducir la dependencia de oferta de editores extranjeros y contar con un conjunto de instituciones, que esto es lo más importante, que trabajen en red para darle viabilidad y continuidad operacional a esta política de ciencia abierta que opere como un enjambre para poder favorecer el conocimiento. Nosotros esperamos que estos proyectos que se llaman Innovación en Educación Superior de Ciencia Abierta puedan lograr estos objetivos para poder ir de a poco construyendo esta cultura de la ciencia abierta como un resultado, como un bien público para la comunidad y que esto nos permita mejorar nuestro desarrollo. Bueno, ya estamos fuera del tiempo. Quiero agradecer a Pilar, a Claudia, a Andrea y a Juan Ernesto por este espacio para compartir las experiencias. Creo que tenemos mucho que aprender de cada uno de los países. Vemos claramente que
todas las experiencias que se han presentado, todo lo que hemos venido discutiendo, solo nos abre muchas más preguntas. Tenemos más preguntas que respuestas sobre lo que va a ser este futuro de la implementación de la ciencia abierta. Son muchos desafíos, pero bueno, lo importante es que nuestras entidades de ciencia y tecnología ya están empezando a pensar en el tema, ya están empezando a buscar la mejor manera de hacerlo. Es probable que encontremos en uno de los componentes de la ciencia abierta un camino, en otro nos demoremos más, pero bueno, ya empezamos y esto tenemos que rescatarlo. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en este panel de cierre y continuamos entonces ya con el evento de cierre. Que tengan buena tarde. Muchas gracias. Buenas tardes, hasta luego. Que estén muy bien. Gracias a todos. Muy bien. Chao, chao. Un abrazo, chao, chao.